Continuemos. Orientados al manejo, orientados al manejo del paciente. Por tanto, punto que vamos a verificar. Primero, los eslabones van a ser reconocimiento. El reconocer que el paciente necesita una intervención inmediata, valoración rápida, no hay respira, no tiene pulso, no hay signos vitales, iniciamos masajes cardíacos. La reanimación cardiopulmonar consiste en dar las compresiones torácicas y esto lo vamos a hacer al menos en 100 compresiones en un minuto. Es lo mínimo, es el tope que tenemos que, es el objetivo, que en un minuto al menos hayan 100 compresiones torácicas. Adicional, de acuerdo a los ciclos, por 30 masajes vamos a verificar la respiración y damos ventilación por 2 ocasiones, o sea, 2 ventilaciones cada 30 masajes, sin olvidarnos que esta tiene que ser sostenida y de calidad. El soporte vital avanzado ya se cumple cuando hemos, por decirles así, culminado con toda la etapa, con todos sus ciclos del soporte vital básico, y este ya viene con otras medidas que ahorita no son objeto de este estudio, simplemente orientarnos en la reanimación primaria y el soporte vital básico, que es la intervención inicial. Para recordarles anteriormente o lo que nos habían enseñado en las escuelas de medicina, enfermería, etcétera, de acuerdo a los estudios que cada quien tengamos referente a lo que es la salud, se manejaba ABC, A, vía aérea, B, respiración, C, cardiocirculatorio y corazón, ¿no? Pero de acuerdo a las normas, las nuevas normativas, los nuevos protocolos, no solo aplicados en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, sino también aplicados desde la AHA, American Heart Association, invertimos. Primero es importante hacer las compresiones torácicas, hacer la apertura de la vía aérea y hacer una buena ventilación. La explicación básica de por qué iniciamos con las compresiones torácicas es para poder bombear la sangre que tiene el remanente de oxígeno hacia los órganos diana, como pueden ser cerebro principalmente, riñones, y darle la autonomía ventilatoria mediante las compresiones. De ahí ya la secuencia respiratoria, ya les he dicho, y toda la clase hemos de estar repitiendo que es 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y esto se hace por ciclos, con una inicial de una compresión cardíaca de 100 durante el primer minuto, sin dejar y sin interrumpir las compresiones. Esto es importante. Aquí está, en la siguiente diapositiva, en la diapositiva número 6, encontramos que está la frecuencia de al menos 100 por minuto, con una profundidad más o menos de 5 centímetros, dejando que el tórax vuelva a ubicarse en su posición anatómica normal. Es por eso, como decimos, retraerse a su situación anatómica y de ahí continuar. Esto es de manera consecutiva, sostenida, la aplicada la misma fuerza durante cada compresión. Eso es importante. La posición de las manos, ya sabemos que es con el talón de la mano. La otra mano le ponemos por encimita de la mano que está de base contra el pecho y con el peso del cuerpo hacemos fuerza sin excedernos de la misma, ¿no? Como pueden ver en la gráfica, al lado del paciente, verificando y siempre con los ojos en el paciente. Esto es en el caso cuando somos simplemente un reanimador. Ya después les explico las funciones de cuando hay dos reanimadores. Pero esto es cuando vemos la primera intervención, nos damos cuenta que el paciente está en el suelo y nos percatamos de que no hay pulso, que no hay respiración y, y allí vamos a proceder las compresiones y a mirar que no esté la vía aérea obstruida. Continuando, el soporte vital básico se compone de 4 partes principales. Primero, compresiones torácicas, las que ya se acabo de explicar. La vía aérea. En la vía aérea, ¿qué vamos a observar? Que no hayan obstrucciones o cuerpos extraños, ya que en el caso de los niños, cuando necesitan la intervención de un soporte vital básico, lo primero que hay que explorar es la vía aérea. Cuando hay cuerpos extraños,
en la vía aérea, sea en boca, garganta, obstruyendo todo lo que es la ventilación, hay que verificar eso y manejar la vía aérea. Posición, eh, mirar que no haya nada que nos esté obstruyendo, como la lengua, cajas dentarias en el adulto, etcétera. La ventilación va de acuerdo con las mascarillas. Más adelante les voy a mostrar el tipo de mascarilla que se puede utilizar para dar compresiones, ventilaciones boca a boca. Y como último paso está la desfibrilación. La desfibrilación ya es como la línea a tope o la línea que nos va a separar el soporte vital básico del soporte vital avanzado. La diferencia, y voy a ser claro en esto, la diferencia del soporte vital básico y la diferencia del soporte vital avanzado es que en el soporte vital avanzado ya vamos a utilizar desfibrilador, ya sea este portátil automático, ya sea que se cuente con la intervención, en este caso, por ejemplo, las ambulancias ECU 911, que ellas tienen un desfibrilador Mindray, este es monofásico, el cual ya tiene las dos opciones, el automático, el DEA, o tiene ya las palas para ir dosificando las descargas, ¿de acuerdo? Cuando desfibrilamos, cuando eh, observamos, cuando el monitor, en este caso el DEA, nos interpreta, nos lee que hay un caso de fibrilación ventricular. Entonces, el aparato mismo nos va a informar, nos va a dar la orden de que despejemos, que se va a iniciar descarga y se va a proceder a presionar el botón de la descarga para revertir la desfibrilación. También dentro del soporte vital avanzado intervienen medicamentos, pueden ser la epinefrina o la adrenalina, también lo mismo, amiodarona o lidocaína según la secuencia del protocolo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Ahí vemos el algoritmo del soporte vital básico o BLS en inglés en adultos, que primero hacemos la evaluación inicial. Todos recordemos que las cuestiones emergentes hacia los pacientes se inicia con un triaje. El triaje es la evaluación inicial de toda escena, de todo paciente, para mirar qué tan complicado está y cómo vamos a intervenir en una valoración no mayor de 5 a 10 segundos. Al nosotros percatarnos de que el paciente no responde, es decir, no respira, o que su respiración es jadeante o boquea, estos son signos de paro. Esto es un signo de que ya el paciente ya va a ser, necesita ser intervenido de manera de compresiones torácicas y de reanimación. Acto seguido y rápidamente lo que tenemos que hacer es activar la cadena de supervivencia, que es pedir ayuda. Usted está interviniendo al paciente, pero debe pedir ayuda. No lo va a poder hacer solo el 100% del tiempo que lo requiere el paciente. Y a la vez, dentro de lo que pide su ayuda, es bueno también observar o diligenciar cómo puede obtenerse un desfibrilador por si acaso se necesita desfibrilar el paciente. No siempre los pacientes van a necesitar desfibrilarse, otras veces la reanimación avanzada debe continuar solo medicamentosa de acuerdo a unos signos de la lectura electrocardiográfica que nos dé el monitor, pero eso ya es tema del soporte vital avanzado. Continuar la reanimación cardiopulmonar, acordémonos, 100 compresiones minuto como mínimo, si son más, muchísimo mejor, pero son ininterrumpidas solamente cuando cumplimos los dos ciclos. Hacemos las 30 compresiones, dos bocanadas, o es decir, dos insuflaciones o dos respiraciones y continuamos. Al culminar el segundo o tercer ciclo, vamos a verificar que el paciente tenga pulso o respire. Ya de ahí ya se hacen los cuidados post reanimación, posición segura y todo lo demás. Pero mientras tanto, concentrémonos en lo que el algoritmo simplificado nos dice. Cerciorarnos, y les repaso otra vez, primero cerciorarnos de que el paciente no responde y que no respire y que no tenga pulso. Ahí en el algoritmo no está, pero son las dos directrices que nos van a condicionar para la intervención de un soporte vital básico. Como comentario, como eh, algo que no se nos puede olvidar. Si el paciente presenta respiraciones un poco dificultosas, pero hay pulso, no se debe iniciar masajes cardíacos, es decir, compresiones torácicas, porque ahí vamos a producir complicaciones cardíacas y vamos a inducir al paro. Entonces,
El condicionante es cerciorarnos de que el paciente no respira o respira jadeante o boqueando y que no tenga pulso, el pulso carotidio. ¿Por qué el pulso carotidio? Porque el pulso carotidio es el último pulso que se pierde por la situación anatómica, proximidad al corazón, vaso de gran calibre, fácil acceso y superficial a la palpación de su pulso, ¿no? Ya los pulsos distales, como son el radial, el braquial, el femoral, el pedio, el popliteo, no nos van a ayudar, incluso el inguinal tampoco nos va a ayudar. Por eso es aconsejable y es recomendable, y dentro del protocolo es verificar la frecuencia cardíaca o el pulso a nivel carotidio. De preferencia, si es hacia el lado izquierdo. Ya en una gráfica les muestro anatómicamente cómo puede estar allí. Entonces, los pasos iniciales para un soporte vital básico en adultos, voy a ser reiterativo. ¿Por qué? Porque esto es una secuencia de pasos que si a ustedes se les olvida un paso, bueno, todos los que hacemos salud, se nos olvida un paso, va a ser fallido la intervención. Por tanto, evaluar y hay que cerciorarnos de los signos vitales que ya les he venido repitiendo. Como segundo punto, mirar, activar los mecanismos de respuesta mediante llamadas. No manipulen las diapositivas que se nos pierden, compañeros. ¿Sí? Solicitar la ayuda y que posiblemente vengan con un DEA. No importa el DEA, si es portátil o si viene de alguna unidad de ambulancia, como puede ser el ECO 911, no importa. Lo importante es tener el equipo allí para su intervención. Como tercer paso, como tercer paso, hay que comprobar si la víctima tiene pulso, ¿sí? Mire, el tiempo es importantísimo. Yo debo de palpar, cerciorarme y estar seguro de mis maniobras y de los conocimientos y de los procedimientos. No tengo pulso, no respira, intervengo. Y como lo dice en el paso número 4, que dice que si en los 10 segundos no hay pulso, hay que realizar los 5 ciclos de compresiones y las ventilaciones, como ya les he venido eh, indicando. Dentro de las acciones que van dentro del primer paso, es decir, durante la evaluación del paciente, está asegurarse que la situación sea segura para usted y para el paciente. Digamos que sea un asunto traumático y producto del trauma, una caída, un choque, qué sé yo, un volcamiento, pero se puede revertir esto. Hay que asegurarnos de que no estemos en riesgo de nosotros, que estemos en buena posición. Si es necesario, eh, cambiarle de lugar al paciente con todas las precauciones, con todos los protocolos de transporte del paciente traumático, paciente que no sabemos la causa, cuidando siempre columna cervical, cuidando que no le vamos a ocasionar más daño de pronto del que ya tiene, ¿sí? Lo llevamos a un lugar seguro. El paciente, lo ideal, debe estar tumbado. ¿Qué quiere decir eso? Lo ideal puede ser en el suelo, que es la parte más fija, ¿sí? Porque el paciente debe estar acostado sobre una superficie dura, ya sea una tabla espinal o ya sea en el mismo suelo, boca arriba, o sea, supino, en posición de cúbito supino, para poder iniciar toda esta intervención. No nos olvidemos que dentro de la evaluación del paciente está el sentir si respira o no, descubrir el tórax para ver si hay expansibilidad torácica, tocar el cuello, es decir, palpar la parte donde se encuentra el pulso carotidio y con la exposición de su tórax, retirando todo lo que aquello nos vaya a estorbar. Pueden ser cadenas, si es el caso de una mujer, pues hay que retirar el sostén porque necesitamos iniciar eh, las compresiones cardíacas. Dentro de la evaluación, siguiendo, golpee a la víctima en el hombro y exclame, ¿se encuentra bien? Esto, dentro de la valoración inicial, es darnos cuenta de que el paciente primero está inconsciente, no responde a estímulos, y esto es manejar la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Primero le hacemos el estímulo verbal, se encuentra bien, señor, señora, o si de pronto por el familiar le dice el nombre, señor fulanito, qué sé yo, un ejemplo, que se llame José o que se llame María, no sé, exclamarle, decir, se encuentra bien, no responde, ya le hacemos el tacto, es decir, el decir, cuando dice allí,
Golpea a la víctima, no son golpes fuertes, no son golpes toscos, simplemente son movimientos un poco que llame la atención sobre el hombro para ver si de manera táctil o a un estímulo un poco más fuerte responde. Ahí sabemos que el paciente no tiene conciencia, es un Glasgow que puede estar en 3, puede estar en 4, ¿sí? Y comprobar que la víctima, aparte de eso, conserve su autonomía ventilatoria y su autonomía de pulso carotídeo. Cuando estamos allí, la activación del sistema de respuesta a emergencias, que es del paso 2 de todo lo inicial que estamos hablando arriba, es, como vemos en la gráfica, usted está hablándole y tocando al paciente de una manera muy respetuosa, ¿sí? Haciéndole movimientos leves o los golpecitos para llamar su atención, no responde. Al ver usted esto, inmediatamente va a solicitar a alguien que haga el llamado, en este caso, en nuestro medio, a una unidad del ECU 911, una ambulancia, para que empiece a intervenir en el llamado de esta situación. La comprobación del pulso, como ya les he dicho teóricamente, ahí está en la gráfica y como pueden ver ahí al lado superior izquierdo de su diapositiva está una mascarillita. Esa mascarilla es especial porque no tiene la manguerita de oxígeno que generalmente se conoce, sino que esa viene con una boquilla especial para que usted haga las ventilaciones desde su boca, es decir, respiración boca a boca, sino que este es un mecanismo de barrera para protección o como bioseguridad, tanto del paciente o para usted, que es lo más importante. No manipular las diapositivas, por favor. Sí, me quieta las diapositivas. Vamos en este. Ahora, en este pequeño cuadro, iniciación de los ciclos y de las compresiones. ¿Cómo se hace una reanimación cardiopulmonar? Primero, ubiquémonos en la posición del paciente, rodillas al suelo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar estabilidad y soporte y equilibrio. Las piernas deben estar abiertas a la altura de nuestros hombros, las rodillas no muy separadas, no muy cerradas y no manipulen las diapositivas. Las piernas no muy separadas porque no vamos a tener buena estabilidad ni muy cerradas tampoco porque no vamos a poder ejercer el punto de presión que se necesita para las compresiones. Generalmente se pone una rodilla, puede ser por encima del brazo o del hombro del paciente o si no, debajo de la axila. Ahí vamos a poner la rodilla próxima allí. Y la otra que nos llegue más o menos hasta el borde costal de la línea axilar ahí del lado del paciente. Si no, también se hace una línea paralela entre el punto de apoyo, que es justamente en la mitad del tórax, entre los dos pectorales o de la línea intermamilar, es decir, de los pezones o de las tetillas, de acuerdo al caso que sea el paciente, una línea imaginaria transversal y en la mitad vamos a palpar el hueso larguito que es el esternón hacia el apéndice sifoides, que es la puntica, pero un poco más arriba, ¿sí? Ahí se va a colocar el talón de la mano, puede ser la que usted domine, si usted es derecho, va a poner la mano derecha, o si usted es zurdo o izquierdo, va a poner su mano izquierda, y se va a observar que entre sus hombros hacia el punto de apoyo del tórax es una línea recta. Las compresiones se realizan con la fuerza del peso del cuerpo, sin aplicar fuerza extremada de los brazos, porque ahí se va a acumular más cinética, más fuerza y nos va a aumentar el riesgo de fracturas eh, costoesternales y en algunos casos, cuando son pacientes mayores, incluso del mismo esternón. Y lo que estamos eh, auxiliando, lo que debemos evitar es que hayan más complicaciones como fracturas costales. Por tanto, el masaje debe ser sostenido a una misma fuerza, a una misma intensidad, a una misma frecuencia, sin olvidarnos de lo que les he repetido desde el inicio de la clase. Compresiones son al iniciar 100 compresiones por lo mínimo durante el primer minuto y de allí hacemos ciclos de 30 compresiones y damos 2 ventilaciones. Eh, las complicaciones de las compresiones torácicas, por lógica, deduciéndole, si fracturamos una costilla,
¿Qué podemos producir? Podemos producir incluso perforación del mismo mediastino o lo que se ve más frecuente, a veces hay perforaciones pulmonares. Entonces, ahí ya de una parada cardiorrespiratoria vamos a desarrollar un tórax atención o vamos a producir un tórax traumático, un tórax, un hemotórax o un neumotórax o un neumotórax, etcétera, ¿no? Pero eso ya lo dejamos en otro acápite, es asunto y otro tema, sino que son las complicaciones que podemos presentar durante las compresiones torácicas de la reanimación básica. Igual en la avanzada también se dan las compresiones torácicas, sino que ya intervienen, como les digo, la línea divisoria, ya cuando interviene el DEA o el desfibrilador, sea bifásico, monofásico, lo que sea, más la medicación ya se convierte en soporte vital avanzado. Y ahí ya hay que mirar otros signos, cuestiones cardiológicas, lecturas electrocardiográficas, etcétera. Aquí en esta gráfica es para simplificarles, para esquematizarles un poco más la sombra del muñeco, donde va el talón de la mano, ¿sí ven? Y mire el reanimador, así sea de pie porque el paciente está en una camilla o arrodillado porque está en el suelo. Y no se olviden de observar la mascarilla o la barrera de bioprotección para usted poder dar unas ventilaciones efectivas sin riesgo de contaminación por alguna causa infecciosa, viral que pueda tener el paciente, ¿no? Acuérdense siempre utilizar los equipamientos de bioprotección. ¿Cuáles son? Las gafas, mascarilla, guantes y en este caso el vehículo de barrera para la ventilación si es que lo vamos a hacer de boca a boca, ¿no? En la gráfica del lado derecho vemos que hay una posición un poco inusual, pero está el talón en el lugar que debe ser, pero vemos que la otra mano está sobre la muñeca del reanimador. Esto está con el fin simplemente de dos puntos. Primero, esto nos va a ayudar a dar más soporte de la mano que está contra el pecho del paciente y segundo, aplicado en pacientes que puedan tener dolores articulares, que tengan, por ejemplo, problemas de túnel carpiano, que sufran de luxaciones de muñeca con continuidad por laxitud ligamentosa o qué sé yo, cualquier vaina, o en pacientes con problemas reumatoides o artríticos, ¿no? Algo que es bien importante durante todo manejo es la vía aérea. La vía aérea, si bien el paciente, de acuerdo a sus características anatómicas, vamos a tener pacientes de cuellos delgados, cuellos largos, cuellos cortos, cuellos gorditos, cuellos flacos o delgados, de acuerdo a la contextura, pero siempre el principio es alinear la vía aérea. Mire, con la gráfica del lado izquierdo vamos a ver que hacia el fondo de la boca la porción orofaringea está ocluida y esa oclusión se puede dar incluso por la misma lengua, por el angulamiento que hay de los músculos que están debajo de la mandíbula y de allí se va a ocluir y va a disminuir el diámetro del canal ventilatorio, en este caso podría ser la tráquea y en fin. Por tanto, la maniobra se maneja bajo la mnemotecnia cama, cabeza atrás, mentón arriba. Pueden ver la mano del reanimador en el cuadro derecho, está con la mano en la frente, alineando la cabeza hacia atrás y con la otra mano sin hacer mucha fuerza, sin hacer mucha presión sobre el borde inferior del mentón, está alineando la cabeza hacia arriba. Acto seguido de esto, con el dedo libre, el pulgar, va a proceder a abrir la boca sin perder la alineación. Lógicamente, la alineación tiene que ser conservando la línea media, es decir, que la nariz baje rectito, el mentón se alinee con la horquilla esternal y siga la línea blanca o la línea alba del organismo, ¿no? Desde el punto de vista anatómico. Y la cabeza atrás y el mentón arriba y abrimos la boca. ¿Qué vamos a ver en la boca? Vamos a ver la lengua, si es de acuerdo a la edad del paciente, si tiene piezas dentarias, como ya les dieron inicio, si es joven o menor de edad, algún objeto extraño. Incluso esto nos va a permitir liberar secreciones, porque en estos pacientes muchas veces se acumulan secreciones. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el paciente ha sufrido un traumatismo, que sea un atropellamiento, una caída o todo lo que involucre un traumatismo de alta energía? No vamos a hacer la maniobra de hiperextensión de cabeza. ¿Por qué? Porque podemos producir algún tipo de lesión a nivel de columna cervical.
Supóngase que sea el caso de que ya haya una lesión producto del trauma y usted por verificar la vía aérea haga una hiperextensión y termine por ocluir, dañar la médula y producirle una iatrogenia al paciente, o sea, involuntariamente le ocasiona un daño, lo deja parapléjico o inclusive, de acuerdo al daño, le puede comprimir los bulbos respiratorios y se muere el paciente. Y ahí ya se nos pierde todo lo que íbamos a hacer de acuerdo a la reanimación. Por tanto, en los pacientes que son traumatizados y nos damos cuenta durante la indagación inicial rápida de que el paciente sufrió una caída, un atropellamiento de alta energía, lo que vamos a hacer es desplazar la mandíbula hacia adelante. Ahí no está en la gráfica, pero se coge desde el ángulo del maxilar inferior y se apoya sobre la parte del maxilar, la parte malar, y se desencaja la mandíbula como hacia adelante, ¿no? Para este tipo de cosas es aconsejable, aparte de esto inicial, tener una cánula de Guedel, pero ya esto es parte de un soporte más avanzado. Si les explico esto porque son situaciones que se ven, pero con que tengamos en cuenta de que la prioridad 1A es verificar si el paciente respira o si respira qué tipo de respiración, que es el indicativo de un posible paro cardiorrespiratorio, y si no tiene pulso, inicia las compresiones. Iniciadas las compresiones podemos ir alineando la cabeza. Esto podemos pedir ayuda hasta que llegue el compañero de soporte. Cuando ya eh, tenemos las compresiones y estamos manejando una vía aérea, ahí está lo que llamamos vulgarmente el AMBU, pero esto es valva bolsa máscara, se llama este aparato, sino que la marca AMBU es la que nos globalizó el término y tiene una mascarilla de acuerdo a la edad, en este caso para adulto, que va a cubrir nariz y boca, y como ustedes pueden ver, se coloca en forma de C. Dedo pulgar e índice presionan la mascarilla contra la cara del paciente, lógicamente, midiendo nuestras fuerzas, y con el dedo corazón, anular y meñique, vamos a hacer una E. Si ven clarito que ahí se dibuja una E, vamos a mantener la hiperextensión de la cabeza y el mentón arriba para garantizar la ventilación adecuada del paciente. La pregunta podría ser, bueno, si yo estoy solo, ¿cómo voy a ventilar y cómo voy a dar masaje cardíaco? ¿Cómo voy a dar las compresiones? Por eso esto es un soporte vital básico. Usted inicia y fácilmente puede direccionar a una persona que le ayude o el mismo familiar. Dígale, cuando yo termine hasta 30, usted se inclina la boca y le respira y sopla 2 veces, pero claro que le indica. Hace una inspiración, pero no profunda. Es una inspiración superficial para que no haya el intercambio gaseoso en los pulmones, porque en vez de brindarle oxígeno al paciente, le va a brindar dióxido de carbono, o sea, ya emana su resultado final del intercambio gaseoso. No, es una bocanada superficial sostenida y le manda al paciente mediante la mascarilla. ¿Sí? En nuestro medio debemos aprender a trabajar con lo que tenemos. No somos un país que tenemos grandes recursos para invertir en buenos insumos y tener el material así al tronar de los dedos, sino que debemos acostumbrarnos a ser recursivos y mirar. Las mismas personas, los mismos familiares, en muchos casos nos ayudan con algo leve como es sostener la cabeza del paciente y en tal caso darle esa ventilación, si usted lo tiene a mano. Ahora aquí viene lo bueno, lo chévere cuando hay dos reanimadores. Como pueden ver en la gráfica, no necesita mucha explicación. El reanimador uno se va a encargar de la parte de la compresión torácica y ese va a ser su objetivo. Y ahí se convierte en un equipo de trabajo donde de manera muy respetuosa, de manera coordinada, uno va a liderar a la otra persona, porque el reanimador 2 va a ubicarse a nivel de la cabeza y él va a ser el responsable de la hiperextensión, es tirar la cabeza atrás, mentón arriba, permeabilizar la vía aérea y darle las respiraciones en el momento adecuado. ¿Por qué es importante que uno comande? Porque el que da las compresiones torácicas debe contar en voz alta para que el reanimador 2 le escuche, perdón, y pueda intervenir de manera oportuna en la respuesta de cada ciclo. Es decir, el reanimador uno está contando uno, 2, 3, 4, etcétera, y el reanimador 2 está pendiente, vigilando la vía aérea, vigilando todo y expectante hasta que llegue al número 30 y decir, oxigenando. 2,
respiraciones y continúan con el masaje rápidamente, ¿no? Aquí lo que yo les decía, ya a veces cuando se juntan tres reanimadores, mire, pueden ser de soporte, uno se preocupa para que verdaderamente se garantice la ventilación y más cómodo, la otra persona solo se encarga de insuflar o mandar el bombazo, por así decirlo vulgarmente, y perdón el término, del ambú para que ingrese el oxígeno. De estos ambú hay diferentes tipos y lo más importante es que sea con una válvula, lo que ven ahí medio amarillito es una válvula unidireccional, lo que permite la entrada del oxígeno y no permite la salida del aire residual que queda allí para que se concentre. Algunas mascarillas de estas lo ideal es que tengan bolsa reservoria, pero ya es cuando ya vamos a utilizar eh, oxígeno, una toma de oxígeno ya más puro para este, ¿no? Continuando con la exposición, vamos a hablar del el DEA. ¿Qué es el DEA? Ahí como el título está, desfibrilador externo automático para adultos y mayores de 8 años. Esto se pone de manera específica a razón de qué, de que a nivel pediátrico las condiciones, como todos sabemos, cambian. Dosis, ciertas maniobras, ciertas cosas van a variar. Entonces, lo indicado es poner este título para establecer la diferencia. La desfibrilación se utiliza en los casos de parada cardiorrespiratoria, pero cuando el paciente presenta una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Dentro de las anomalías, digamos, de conducción del corazón, las que son desfibrilables son estos dos conceptos, la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Ahora, la pregunta al aire, ¿cómo me doy cuenta de que necesita desfibrilación o no necesita desfibrilación? Para eso es importante conectarle al paciente este desfibrilador, como está en la foto, por ejemplo, es automático, es portátil, y él solo nos va a dar la lectura. El momento en que él nos dé la alarma de desfibrilación y ya da la indicación de que hay que desfibrilar el paciente, que hay que despejar, por favor presione el botón para desfibrilación, va a producir la descarga. Hay que tener mucho cuidado de que el hecho de que usted ya incorpore en el cuerpo del paciente el desfibrilador no quiere decir que usted suspenda las compresiones ni la ventilación. Todo continúa igual. Solo lo que se hizo ahí fue colocar los parches en los puntos que están ahí, aunque ya los parches vienen indicados, los que van para la parte clavicular, como lo ven ahí, casi en la clavícula derecha, y en la parte borde costal izquierdo, ¿no? Esos son los puntos correctos y destinados para poner los parches del desfibrilador. Pero continuamos nosotros con nuestras compresiones cardíacas, con nuestros ciclos y cuando el equipo, es decir, el DEA, el desfibrilador, nos ofrezca la lectura y que hay que, ahí sí se suspende todo porque hay que despejar al paciente. No vamos a estar ante tal descarga, nosotros también ser víctimas de la descarga porque nos puede ocasionar algún daño. Otra pregunta al aire. Bueno, si yo inicio con las compresiones cardíacas, ¿tengo que estar todo el tiempo? No. Lógicamente, el que hace las compresiones se va a cansar, se va a agotar y no van a ser la misma calidad de compresiones. Por tanto, se recomienda de que cada 5 ciclos se cambien de lugar. Es decir, reanimador uno va a ser reanimador 2 y viceversa. El reanimador 2 pasa las veces de reanimador uno durante otros próximos 5 ciclos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es la fibrilación ventricular como un concepto para estar un poco más de acuerdo? La fibrilación ventricular es un ritmo cardíaco anormal. Sí, estos son alteraciones de, perdón, de conducción que se observa con frecuencia en el paro cardíaco súbito. Sí, hablemos del paro cardíaco súbito, infarto agudo de miocardio, descompensación metabólica por alguna complicación, sepsis, qué sé yo, sí, o cuestiones neurológicas, se produjo el paro y toca reanimar, ¿no? Ahí abajo está una lectura electrocardiográfica donde no vemos
sino una serie de rayitas, por así decirlo, de líneas desordenadas, que es una fibrilación. Ahí no vemos ni onda P, ahí no vemos complejo QRS. Sí, todo bien, compañero. No vemos complejo QRS, ondas T, ondas, nada vemos de eso. Simplemente es un desorden de lectura porque ese corazón está taquicárdico, desordenado y hay que revertirlo. En pocas palabras, y un poco grotesco el comentario, pero es como resetearle el corazón para que la conducción se vuelva eh, a normalizar. ¿Sí? Ahí vemos una gráfica donde está un desfibrilador eh, eléctrico automático, está conectado al paciente. Bueno, es un muñeco, pero esquemáticamente es para explicar cómo debe ser. A pesar de que esté conectado, vuelvo y repito, y soy enfático, a pesar de que esté conectado, el compañero sigue con las compresiones. Analicen bien la posición de la mano, cómo está. No es enterrarle los dedos, no es presionarle todo, sino que el punto de apoyo es el talón de la mano siguiendo la línea recta hasta el hombro del reanimador. Ya como punto final, porque en realidad el soporte vital básico es corto el tema, pero hay que explicar ciertas cosas. Vemos un algoritmo donde se va a resumir todo lo que hemos conversado durante esta noche. Se suscita o se presenta la emergencia y usted es llamado como profesional de la salud o como conocedor de la materia del soporte vital básico. Y lo primero que usted va a hacer es comprobar la conciencia. Y vamos a repasar toda la conferencia en este cuadro, en esta diapositiva. Comprobar el estado de inconsciencia o de conciencia, ¿sí? Antecitos de eso, si ven ahí dice seguridad del equipo, gritar y golpear. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Está el paciente postrado en el suelo, está caído el paciente, está tumbado, puede estar en la posición que esté. Usted lo primero que va a ver es si hay seguridad para usted maniobrar, para usted valorar, si no hay riesgos de que, por ejemplo, si esto sucedió en la calle, no haya peligro de atropellamientos, que no haya peligro de pronto de algo que esté por ahí que vaya a caerse o vaya a incomodarle o a ser producto de algún accidente más. Porque según las guías prácticas del Ministerio de Salud Pública, ¿qué dice? Hay que evitar de que usted se convierta en otra víctima más del suceso, ¿no? Acto seguido de esto, usted va a empezar a hablarle al paciente, señor, señora, de acuerdo a lo que corresponda, qué le pasó, qué le sucede, se encuentra bien. Si no obtiene respuesta, ya sabe, pone la mano en el hombro y le sujeta, le golpea un poco, le mueve, como que le sacude un poquito para ver si llama su atención, de igual manera conservando los comandos verbales. Es decir, ya usted habló, no hizo caso, empezó a hacerle la estimulación táctil y le sigue hablando, no hay respuesta, pero usted ya se está dando cuenta que el paciente puede presentar otros signos como cianosis, es decir, las manitos o alrededor de la boca está como azulito y usted ya se va percatando de que no respira, va usted hacia el lado izquierdo del cuellito allí a palpar la arteria carótida y se da cuenta que verdaderamente no hay pulso y todo esto tiene que suceder en un tiempo no máximo de 10 segundos, o sea, todo es rápido, no me puedo quedar yo converse y converse con el paciente o dándole explicaciones a los demás o no, hay que concentrarse en esto. Inmediatamente que me doy cuenta de que el paciente a lo mejor se incorporó sin importar hasta el nivel del estímulo, es decir, recobra la conciencia, le voy a poner en la posición lateral de seguridad. ¿Cuál es la posición lateral de seguridad? Es de cúbito lateral izquierdo. ¿Qué vamos a hacer? Su brazo izquierdo lo vamos a abrir a 90 grados, perpendicular, es decir, a su hombro, y le vamos a rotar hacia el lado izquierdo y su brazo pasando por encima, es decir, el brazo derecho del paciente pasando por encima. Vamos a hacer una flexión de unos 30 a 45 grados aproximadamente. No me muevan las diapositivas. Eh, y le vamos a poner de cúbito lateral y vamos a verificar que continúe respirando, que continúe con su pulso, aunque sea débil, pero que continúe. Pero acordémonos de que ya para eso hemos pedido ayuda. Por eso está bajito el primer cuadrito blanco.
Si el paciente no responde y conserva su nivel de inconsciencia y no respira y no tiene pulso, iniciamos las compresiones. Ahí dice 30 compresiones torácicas a 100 minutos. Es decir, iniciamos las 100 compresiones contabilizando las 30 para dar 2 respiraciones, ¿no? Aquí hay una nota importante, empezar siempre con las compresiones torácicas, todo lo que yo les he dicho durante toda la clase, ¿no? Abrir la vía aérea, verificar que no haya objeto extraño, caja de dientes o prótesis dentaria, lengua tirada hacia atrás, que nos esté obstruyendo la vía aérea, y hacemos las ventilaciones. Si ustedes ven las flechas, es un ciclo, ese es el ciclo. Hago 30 compresiones, bajo, doy 2 ventilaciones, vuelvo y subo a continuar con mis compresiones, ¿sí? No se olviden de hacer la maniobra frente mentón, cabeza atrás, mentón arriba y mirar. Si el paciente no respira, ahí ya necesitamos el dispositivo, el DEA, ¿sí? O si el paciente empieza a tener signos, pero vemos que el dispositivo nos lee que es la fibrilación ventricular, procedemos a desfibrilar. Y ahí esperamos, porque ya hasta que todo esto suceda, ya tuvo que haber llegado el equipo de socorro de soporte vital avanzado. Con esto, compañeros, concluimos lo que es soporte vital avanzado en adultos. Ahí, si ustedes tienen alguna inquietud, está abierto el foro en los próximos 15 minutos para que si hay alguna duda con referencia al tema, expresen sus ideas. Cristian Medina le saluda. Buenas noches. Eh, respecto, las nuevas guías de la AJA ponen de manifiesto lo que usted está diciendo. Las compresiones durante el primer minuto serían de 100 y luego 32. No, las normas del AJA, inclusive esta normativa viene del 2010 y en el 2015 y el 2016 volvieron a repetirlas y a reafirmar de que anteriormente el concepto que se tenía era empezar con 15 y mirar. Después 30, 4. Después hacían y así no. La idea es usted inició las compresiones, son seguidas. Sí, son seguidas. Las compresiones no se detienen en ningún momento. Todas las compresiones son seguidas. Sino que para poder dar el soporte ventilatorio, cada 30 compresiones das 2 ventilaciones, sin interrumpir las compresiones torácicas. Estoy siendo claro, ¿no? Respondí su pregunta, Cristian. Durante el primer minuto, 100 compresiones, Afirmativo, sin sí, parar. sin parar. Para a partir del segundo minuto empezar 32. Sí, no, o sea, usted, o sea, lo ideal, ¿qué es lo que pasa? Usted inicia con la reanimación. Si usted tiene cómo ventilar, le va dando la ventilación. O sea, el objetivo, el criterio se maneja de la siguiente manera, es no interrumpir las compresiones. Ese es el objetivo. Y se ha comprobado mediante ensayos clínicos, estudios, bueno, etcétera, etcétera, de que durante el primer minuto lo ideal es llegar a las 100 compresiones, porque nos va a garantizar que la perfusión se mantenga y se continúe como objetivo de que lo poco que queda de oxígeno y la vitalidad de esa sangre llegue a los órganos diana como protección. Para eso espero, usted inicia y no va a parar. Y su meta es que en el minuto, como mínimo, haga las 100 compresiones. Lógicamente, si se da en algún caso de que el paciente se reanimó durante usted llevaba 50 y ya el paciente tosió y se reanimó, pues ya va a suspender, ¿no? Pero, aunque eso es muy difícil que se dé, por lo general, en lo personal no lo he visto, pero siempre le toman como tiempo referencia, 100 a minuto, pero no. Usted va a manejar de manera ordenada. Empezó a dar sus 100 compresiones, pero a los 30 ya sabe que tiene que mandarle oxígeno. Sí, y sigue, continúa y le sigue mandando las 2 ventilaciones sin parar. Ese es el objetivo del criterio que manda la AJA y que incluso está protocolizado en las guías prácticas clínicas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. ¿Alguna inquietud más? Otra inquietud. Cuénteme. ¿Durante qué tiempo se tienen que dar digamos, las compresiones? ¿Cuál es el tiempo tope para uno decir, bueno, este paciente no va más? Bueno, eso es, ¿cómo le digo yo? Algunos libros dicen que hasta 15 minutos, otros 20 minutos, otros 10 minutos, ¿sí? Porque ya si usted no obtiene la respuesta, ya es que el paciente ya no va a venir. Hablemos, por ejemplo, de la muerte súbita.
algo que se llama el paro cardíaco o el infarto fulminante. El infarto fulminante tiene la característica de que por más reanimación, por más desfibrilación, por más medicación, no va a regresar al paciente. Pero concentrémonos ahorita en que esto es soporte vital básico. Démonos por bien servidos y una gran victoria que si durante la intervención del soporte vital básico, que es la primera intervención del paciente caído con paro cardiorrespiratorio, se logra sacar, hombre, eso es genial. Pero por lo general hay que dar el soporte vital básico, pero se llama vital básico porque la atención es el soporte vital que usted está dando para mantener perfusión y oxigenación hasta que llegue la intervención del soporte vital avanzado, que ya es medicamentoso, que ya es monitorizado, que ya es desfibrilado a voluntad y a criterio de las necesidades del paciente, de acuerdo al profesional que maneje dicha indicación. Porque recordemos que de acuerdo y cuando en algún momento si se toma el tema de soporte vital avanzado, las desfibrilaciones en este caso en básico empieza con 100 julios y es sostenida hasta máximo 150. Pero cuando ya es un soporte vital avanzado, podemos llegar a los 360 julios con 3 a 4 ciclos. Si después de eso no se da la reanimación, y esto es en un lapso de hasta 15, 20 minutos, ya se descarta de que el paciente está fallecido, ya no hay cómo revivir ese corazón, por así decirlo, ¿no? Gracias, doctor. Saludos desde Loja. Ok, muy amable amigo, gracias. ¿Alguna otra participante? Sí, bienvenidos. Buenas noches, doctor. Le Buenas saluda Andrés noches. Córdoba. Excelente exposición, doctor. Una pregunta. Cuénteme. En el caso de que solo sea un médico en el que esté en la escena, ¿se puede realizar solo los ciclos de 15 compresiones, 2 respiraciones? Ya, gracias por el elogio de la exposición. Gracias. Bueno, compañero, en realidad manejar reanimación cardiopulmonar uno solo es complicado. ¿Por qué? Porque como le explicaba el compañero Cristian, no se puede interrumpir las compresiones, no se puede interrumpir. Si yo inicio el masaje cardíaco, las compresiones, yo no puedo irme allá hacia la parte de la cabeza a hiperextender, alzar el mentón, permeabilizar vía aérea, porque cuántos minutos, o bueno, perdón, cuántos segundos estoy perdiendo hasta dar las dos bocanadas y volver a reanimar el ritmo, es porque el ritmo se pierde. ¿Sí? Les pongo un ejemplo y algo, me perdonen la comparación. Si yo inicio con un tratamiento antibiótico por 10 días y resulta que yo en el día 3 o en el día 4 se me olvidó tomarme la dosis del antibiótico que sea y digo, no, pues ya mañana me tomo el doble de dosis o mañana vuelvo y el tratamiento se pierde porque se interrumpió. En este caso, en la reanimación debe ser sostenida. Por eso yo les decía durante la disertación de que cuando yo inicio a hacer masaje cardíaco, yo debo ingeniarme a decirle a una persona, vea, ¿sabe qué? Tire la cabeza hacia atrás porque tengo que manejar el lenguaje para que la comunidad en este caso me entienda y hacerme entender. Yo no puedo decirle a una persona o a la esposa o al esposo del paciente, vea, hiperextienda, haga la maniobra cama y insufle. No, no me va a entender. Yo en este caso puedo decirle, mire, ábrale la boca, tire la cabeza un poco para atrás, ponga su boca ahí, que no se escape el aire, tome un poquito de aire y hágale 2 veces, pero mientras yo estoy haciendo eso. ¿Por qué? El éxito de la reanimación no es tanto el oxígeno, sino la circulación. Por eso se cambió de ABC a CAB. Sí, estoy siendo claro, ¿no? Entonces, iniciadas las compresiones torácicas, lo ideal es, ahora, un comentario sin ánimo de nada discriminatorio ni nada. En las guías prácticas es muy enfático y si ustedes tienen la de la AJA o si ustedes se van a los manuales del ministerio, ¿qué es lo primerito que le dicen? Si usted tiene cómo, si usted sabe y si está seguro de hacer la intervención, hágala, proceda. Aclarando este comentario es, si usted llega al incidente o si usted presenció esta cuestión, pero ve que está acompañado de alguien que medio sabe o ve que alguien está dispuesto a ayudarle o ve que alguien está, ¿usted es capaz de hacer esto? Sí, no, sí, yo sí he hecho alguna cuestión, yo soy bombero, yo soy policía, bueno, etcétera. Entonces ahí intervenga. Mientras usted
esté completamente solo, en mi opinión, en lo personal, es difícil usted a tratar de reanimar a alguien usted solo. No va a poder. No sé si respondí su pregunta, compañero Andrés. Sí, doctor, muchas gracias. Ya, buenas noches. De pronto otro participante con alguna inquietud. No Buenas hay más. noches, doctor. Buenas noches. Sí, tengo una duda acerca de la parada cardíaca con la parada pulmonar. Ya, No sé si estoy confusa o cómo actuar ante esas dos situaciones. ya. Bueno, la parada cardiorrespiratoria, desglosemos el término. Cardio de corazón, respiratorio lógicamente de pulmones. Si nos evocamos un poquito a la anatomía, a la fisiología, se decía o se dice de que son dos sistemas siameses. ¿Por qué? Uno va en función del otro. Si falla el corazón, el pulmón no va a tener su riego sanguíneo, por tanto va a desfallecer. Si el pulmón falla, por más sangre que lata el corazón durante el tiempo que le quede, pues no se va a oxigenar y todo conlleva a una complicación. Ahora, hablamos de parada cardiorrespiratoria más frecuente en adultos, ¿sí? Que en niños. En niños, por lo general, hablamos más de complicación respiratoria que conlleva primero a parada respiratoria y luego conlleva parada cardíaca. Por eso, en las guías, ustedes van a ver unos circulitos, si de pronto tienen el manual de la AJA, van a ver unos circulitos que difieren eh, en que, por ejemplo, dicen prevenir el paro, pero no es que usted va a prevenir el paro, no, sino que usted ya va viendo las situaciones de acuerdo a la epidemiología, de acuerdo a los riesgos y todo lo demás, ¿no? Sabemos que en todo adulto, por ejemplo, características, personas mayores de 50 años que por lo general tengan perímetro abdominal fuera de los índices o los percentiles normales, eh, antecedentes de enfermedades como hipertensión, como por ejemplo diabetes, es más frecuente la parada cardiorrespiratoria. En cambio, en los niños se da más respiratorio por complicaciones infecciosas, sean neumonías, sean tratamientos respiratorios maltratados o en algunos casos sean por objetos extraños en vía aérea. Esa es la diferencia. Ya, gracias. No hay de qué. ¿Algún? Hola, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Una preguntita. Cuénteme. Estoy algo confundido. ¿En qué momento de las compresiones utilizo el DEA, el desfibrilador? O sea, paro las compresiones, coloco el desfibrilador, veo que está en taquicardia ventricular, con fibrilación ventricular, y le doy la conversión cardioeléctrica y continúo con las compresiones cardíacas. Ya. Compañero, le explico. Cuando usted inicie la reanimación, es decir, volvemos a recapitular un poquito para responder la pregunta. Veo el incidente, estoy ahí en el paciente. Cuando acuérdese que yo le dije que usted valora al paciente, usted va a hacer la llamada. Me involucremos en nuestro medio. ¿Qué es lo que vamos a llamar al ECU 911? O sea, si tengo una emergencia, esto y esto y esto, va a hacer reanimación, chévere. Usted va a iniciar el soporte vital básico para preservar lo que yo le explicaba al compañero, un poco la vitalidad y conservar la respiración y un poco la circulación mediante las compresiones cardíacas y usted va a seguir durante los ciclos que sean necesarios hasta que llegue el DEA donde usted. Listo. Bueno, resulta que afortunadamente se contó con un DEA automático, por eso se dice DEA, desfibrilador eléctrico automático, ahí en el momento. Entonces, sí, usted va a colocar el parche. ¿Por qué? El objetivo del DEA, ¿cuál es? Que
por su automaticidad, él me va a decir a mí fibrilación. Si no hay fibrilación, o si no hay ningún signo de desorden cardiológico que pueda ser desfibrilable, el DEA no se lo va a mencionar. Por tanto, usted va a continuar con su masaje cardíaco y con su ventilación hasta que ya llegue el soporte de monitorización y todo lo demás, ¿no? Pero concentrémonos en la utilización del DEA. La utilización del DEA es para yo ponerle al paciente, yo en él no voy a poder ver ninguna lectura, de pronto los más avanzados, los más modernos sí, pero el DEA por eso es automático, solito me va a decir fibrilación ventricular, ¿sí? Preparando desfibrilación. Y el DEA solito le va a decir desfibrilación, despejen. Y va a decir, por favor, presionar el botón de desfibrilación y usted en ese momento va a aplicar la desfibrilación. Después de cada descarga de desfibrilación hay una pausa. No recuerdo el tiempo bien, creo que es como hasta unos 3 segundos que va a haber una pausa, pero usted va a iniciar con las compresiones. Es incorrecto yo desfibrilar y dejar al paciente quieto para que me siga leyendo el DEA. No, las compresiones torácicas son mantenidas, sostenidas y de alta calidad, conservando la profundidad, la intensidad y su frecuencia. Sí, entonces ahí vamos a concatenar todas las ideas de las preguntas anteriores. Ah, no, doy 15 y 2 y estoy solo. No. Si empiezo con 30, entonces doy. No. Usted inicia sostenido durante el primer minuto. El objetivo es en el primer minuto las 100. Durante esas 100 usted va ya a ver si a las 60 compresiones da una de las dos ventilaciones y continúa, pero con el objetivo de que en el primer minuto conserve la 100. Llegó el desfibrilador, instalo el desfibrilador en las posiciones correctas, los electrodos, que eso se llama así, los parches o electrodos del desfibrilador, y lo enciendo, ¿no? Lógicamente, primero enciendo el desfibrilador, veo que esté bien, le pongo los parches y dejo que él lea, pero yo sigo haciendo mi maniobra de resucitación con las ventilaciones, con los ciclos, con todo. Cuando el desfibrilador me lea y me advierta de que hay una fibrilación ventricular, entonces ahí sí ya vienen los procesos que el mismo desfibrilador le va a indicar. Despeje, cargando desfibrilación, despeje. Por favor, presione el botón de desfibrilar o iniciar descarga y usted va a hacer eso y va a continuar con sus masajes hasta una nueva lectura o afortunadamente hasta que llegue ya el soporte vital avanzado. No sé si respondí su pregunta, compañero. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, buenas noches. Bueno, compañeros, si no hay más inquietudes, ha sido para mí un gusto, ha sido un placer, infinitamente agradecido por la atención, colaboración y aceptación a la disertación que he preparado, porque el preparar la disertación no solo estudian ustedes, sino que también estudio yo y me ayuda a continuar en el aprendizaje para el beneficio de nuestra comunidad. Deseándoles una feliz noche. Vamos a proceder a dar por concluido la cátedra de hoy. Hasta una nueva oportunidad, que Dios nos permita reencontrarnos por este medio o personalmente. Y si no hay más preguntas, en el próximo minuto ya nos desconectamos definitivamente del enlace. De antemano, una buena noche, felicidades en cada uno de sus hogares y que Dios nos ampare y nos bendiga siempre. Gracias, doctor. Que tenga buena noche. Hasta luego. Ok, hasta luego. Igualmente, una buena noche.